Dice, ¿por qué Leibniz opta por postular la armonía preestablecida? ¿En qué afectaría a su sistema filosófico el que existiese interacción entre las mónadas? Y me ha parecido curiosa porque realmente, al menos a mí, la armonía preestablecida es como una de las tesis más extrañas que creo que plantea Leibniz, pero al mismo tiempo me parece que él está obligado a plantear esa tesis una vez ya ha aceptado su metafísica y su punto de partida, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que llega a plantear eso? Hombre, pues la verdad es que es una buena pregunta. Yo también me la pregunto. Yo creo que, claro, Leibniz se ve en un dualismo que tiene que responder, ¿no? Por ejemplo, él responde, por ejemplo, a la dualidad mente-cuerpo, la responde también mediante la armonía preestablecida, ¿no? Dios establece una armonía mediante la cual cuerpo-mente, también las mónadas, se pueden comunicar entre ellas. Parece un argumento ad hoc, ¿no? Es decir, tengo que salvar mi teoría y este es el modo, ¿no? Yo me lo preguntaría también, ¿no? Yo creo que es el único modo lógicamente posible que hablaría, que mostraría una consistencia total, ¿no? Yo creo que Leibniz se encuentra en esa tesitura bueno, ¿cómo soluciono esto? Pues esta tiene que ser la solución. Y por otro lado, sí es cierto que como todo es Leibniz, todo está relacionado, ¿no? Es decir, estamos hablando del Leibniz filósofo, pero Leibniz no solamente fue filósofo, fue muchas cosas, fue científico, geómetra, ingeniero, etcétera. Y Leibniz se basa en una analogía física, vamos a decir, para proponer también la armonía preestablecida, que, por ejemplo, si no recuerdo mal, él habla del caso de los péndulos que crea su maestro Huygens, él crea el reloj de péndulo. Y él habla, si no recuerdo mal, el ejemplo es que si tú sitúas dos relojes de péndulo en una mesa, se acaban sincronizando uno con otro y acaban realizando un movimiento, digamos, como si fuera un baile, ¿no? Juntos. Y él piensa que esa analogía del mundo físico se aplica también al mundo trascendental. Y esa especie de baile, esa especie de armonía conjunta, es la que tienen las mónadas, la que tienen la mente-cuerpo, y es el modo en el que se comunican. Hay que tener en cuenta que el mundo existente, ¿no? Surge o brota de un cálculo. Es decir, la mente divina, el intelecto divino, antes de crear el mundo, no, obviamente no un antes temporal, sino un antes en la eternidad, ¿no? Ya lo ha calculado y lo ha pensado todo y ha distribuido las posibilidades en sistemas completos, es decir, en mundos posibles. Y en ese sentido, claro, si uno piensa la creación de esta forma, es decir, como, bueno, un acto del intelecto divino por el cual calcula el mundo óptimo, el mejor mundo posible, etcétera, etcétera, claro, la armonía preestablecida como que cae de suyo, ¿no? Es decir, incluso Leibniz tiene una serie de metáforas para explicar cómo Dios llega a la decisión o a la elección del mejor mundo posible, que es el combate de los posibles, ¿no? Bueno, cada esencia o cada sustancia posible pide o reclama la existencia en la medida de su propia perfección, en la medida de su esencia, etc. Y eso básicamente es una metáfora para explicar cómo frente al intelecto divino, bueno, pues las esencias reclaman de alguna manera la existencia o piden ser creadas, ¿no? Y si ellas mismas se acomodan, ¿no? o se distribuyen y se organizan en distintos sistemas completos, y esos sistemas completos son mundos, ¿no? Son mundos completamente determinados ya en la mente divina, ¿no? Entonces, si eso está ya desde el vamos pensado de esa manera, ¿no? Ya la armonía preestablecida es más o menos la plasmación en la existencia, vamos a decir así, de eso que ya estaba completamente desplegado y desarrollado en la mente de Dios, ¿eh? Entonces yo lo veo desde esa perspectiva porque es de donde yo veo prácticamente toda la filosofía del año. Y en ese sentido yo creo que quitar la armonía preestablecida, ¿qué consecuencias tendría? Que no sería Leibniz, sería otro autor posible, pero no sería otra cosa completamente distinta, ¿no? Perfecto. Pues mira, todo esto enlaza con varias preguntas que tenía
Por ejemplo, una que me hicieron muchísimo y que justo un amigo luego me ha hecho para que os la hiciera, que es ¿qué quiere decir Leibniz con eso de que los posibles exigen existir, reclaman existir, ¿no? O todo eso que decías del combate de los posibles, porque parecería más un lenguaje muy metafórico, ¿no? Porque ¿en qué sentido se dice que los posibles, si no existen, no son simplemente posibles, exigen existir, ¿no? ¿En qué sentido, qué es lo que quiere decir exactamente Leibniz con esto? Bueno, a ver, yo creo que sí, que claramente es una metáfora. También tengo, no quiero autocitarme todo el tiempo, pero también tengo un artículo en el que explico de qué es metáfora esto, ¿no? Vale. Y entonces, es metáfora de la elección divina, es decir, de cómo Dios selecciona y decide qué conjunto de cosas finitas crear o qué mundo posible crear, ¿no? Es decir, cada esencia posible le ofrece razones a Dios para ser creada, vamos a decir así, ¿no? Presenta su candidatura a la existencia o exige, no quiere decir que tenga por sí mismo, cada posible tenga por sí mismo ya una especie de existencia y que reclame algo más, porque las esencias posibles en el intelecto divino todavía no son sustancias, no son cosas existentes, ¿no? Son pensamientos de Dios, vamos a decir así, ¿no? Pero esos pensamientos de Dios ofrecen a Dios razones parciales para crear una cosa u otra. Lo que pasa es que cada posible individualmente no es suficiente. Tiene que combinarse con otros posibles, ¿no? Con los que sea composible, es decir, con los que pueda ser creado conjuntamente, y entonces los posibles entran en distintas combinaciones. Y al entrar en distintas combinaciones, constituyen esos mundos, ¿no? Esas totalidades que están en el entendimiento divino, y la totalidad o mundo que ofrezca a Dios más razones para crearlo, pues ese es el mejor candidato para pasar a la existencia, y por eso Dios se decide a crearlo, ¿no? Pero bueno, todo eso hay que tenerlo presente, que es una metáfora, no es una cosa puramente mecánica en la que Dios está de simple espectador, sino que todo parte del decreto divino de elegir lo mejor. Dios decide elegir lo mejor, y porque decide elegir lo mejor, entonces, de entre los candidatos de los mundos posibles, ahí se ve necesariamente, moralmente obligado a crear lo mejor, ¿no? El mejor mundo. Pero bueno, no sé si más o menos es claro el tema. Sí, pues mira, enlaza súper bien con lo siguiente que quería preguntar, que es que, entonces, eliminada la hipótesis del mejor de los mundos posibles, ¿no? Que, por ejemplo, sería lo que, al menos según lo entiendo yo, plantearía Tomás, que no hay un mundo mejor, sino que, por decirlo de algún modo, la serie de mundos posibles es infinita, no tiene tope, ¿no? No tiene máximo. O sea, ¿cómo puede entonces Dios elegir exactamente qué mundo posible crear? O sea, ¿cuál es el criterio o por qué Dios elige específicamente este mundo si no hay uno mejor, ¿no? Según el... O sea, ¿cuál sería la razón suficiente, ¿no? O si violaría el PRS y tal. Bueno, sí, la verdad es una pregunta muy interesante. Por cierto, hacer una aclaración para quienes nos estén escuchando, que cuando hablamos de mundos posibles, yo me he encontrado, al menos mis alumnos, que suelen identificar esta teoría con el tema con la idea de los multiversos, ¿no? Es decir, como mundos posibles, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. No. Son posibilidades, es decir, que el mundo podría haber sido de un modo o de otro, pero no significa que existan en otro plano trascendental, etcétera. No, solamente existe, según Leibniz, el mejor de los mundos posibles, que es donde nos encontramos, ¿no? ¿Y de qué modo Dios calcula esto? Bueno, ¿de qué modo Dios decide? Bueno, pues Leibniz está en la época moderna, en la que la matemática es la ciencia racional por excelencia, y Leibniz piensa que Dios es matemático en el sentido de que calcula como si fuera un matemático. Es decir, realiza una operación al estilo matemático y el resultado es el mejor de los mundos posibles. Y se podría decir en base a qué, ¿no? Es decir, tú haces un cálculo, pero ¿qué es lo que utilizas para hacer el cálculo? Lo que Dios utiliza según Leibniz es el nivel de felicidad, el grado de felicidad. Y bueno, claro, nosotros podríamos pensar, bueno, pues
este no es el mejor de los mundos posibles porque yo sería más feliz si me toca la lotería, por ejemplo, ¿no? O si yo podría haber inventado un mundo en el que a mí no me salga una muela del juicio, por ejemplo, y que me duele, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O no fallezcan familiares cercanos, por ejemplo. Pero claro, eso sería desde una perspectiva individual, ¿no? Podemos imaginar un mundo mejor desde esa perspectiva individual. Pero lo que Leibniz afirma es que en cómputo global, ese mundo que nosotros imaginamos en el que me toca la lotería, por ejemplo, en verdad tendría menos felicidad, menos cantidad de felicidad. Esto es como el tema de la idea del efecto mariposa, que es un efecto muy pequeño produce un cambio muy grande en el universo. Por lo tanto, en estos cambios de que me toque la lotería, por ejemplo, eso produciría de algún modo que nos es velado, es decir, lo desconocemos, no sabemos de qué modo, pero produciría una disminución de la felicidad. Y ese es el criterio final, el mayor grado de felicidad y felicidad colectiva. No sé si estáis de acuerdo, si queréis complementar esta idea. No, sí, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Efectivamente, el criterio de selección que Leibniz propone es un criterio holístico, es decir, la perfección del mundo es la perfección del conjunto y a veces para la perfección del conjunto pues se requiere que en lo particular o en lo individual pues haya algunos sufrimientos, algunos males y en eso consiste justamente la teodicea, es decir, la justificación de la elección de Dios viene por esa razón, es decir, que en el mejor de los mundos posibles que Dios había calculado antes de crear, se contenían algunos males, ¿no? Y por eso Dios se decide, junto con el decreto creador, es decir, el decreto por el cual decide poner en la existencia este mundo, contiene el decreto de la permisión del mal, es decir, que los males que vengan contenidos en ese mundo, pues tendrán que ser permitidos para precisamente que sea el mundo con mayor cantidad de perfección y sobre todo de perfección moral, es decir, de felicidad, como decías tú, ¿no? Es decir, y aunque incluso algunos individuos resulten condenados, aunque hay discusiones sobre si Leibniz es universalista, no es universalista, si hay apocatástasis y todo ese tipo de cosas, yo más bien me veo inclinado a pensar que Leibniz creía que había condenación eterna en el sentido tradicional del término, ¿no? Aunque algunos individuos resulten que no alcanzan la felicidad, en el conjunto es el mundo en el que hay mayor felicidad para la mayor parte de las sustancias racionales, ¿no? Ese es el cálculo que Leibniz hace, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que hace Enrique es parecida a la anterior, es decir, la anterior era si quitamos la armonía preestablecida, ¿qué queda de Leibniz? No queda nada. Si quitamos la hipótesis del mejor mundo posible, de Leibniz tampoco queda nada, porque según Leibniz, si no hubiera un mejor de los mundos posibles, no habría ninguna razón en absoluto para que Dios se decidiera a crear ni a crear este mundo, ¿no? Entonces, la razón por la que existe algo más bien que nada, o sí, por la que está este mundo en vez de no haber ninguna creación, es porque precisamente hay en la mente de Dios, ¿no?, el mejor mundo posible y él decide crear este, ¿no? Pero si la pregunta es fuera de Leibniz, es decir, bueno, por ejemplo, Santo Tomás, ¿no?, que efectivamente él rechaza la idea del mejor de los mundos posibles porque dice que toda criatura es por naturaleza perfectible y por lo tanto no hay una configuración finita de cosas o de sustancias que agote la perfección, o sea, que tenga la perfección máxima de lo creable, ¿no? Bien, es una buena pregunta. A ver, para empezar, lo que habría que plantear es lo siguiente: en un pensamiento como el de Santo Tomás de Aquino, a diferencia de Leibniz, ¿no?, la perfección moral de Dios no depende de que cree ningún mundo, ¿no? Es decir, en Leibniz Dios está obligado a crear el mejor mundo posible, moralmente obligado. Según Santo Tomás, pues la voluntad de Dios se agota en su perfección, se agota completamente o está perfectamente colmada en el acto con el que Dios se quiere perfectamente a sí mismo y por lo tanto no queda residuo, vamos a decir así,
de que para que la voluntad de Dios se dirija a algo distinto, a un objeto distinto, a un fin distinto, que no esté contenido ya en la propia perfección de Dios. No sé si en esto fui más o menos claro. Entonces la idea es que crease lo que Dios crease, pues podría tener las razones que correspondieran, pero serían siempre razones gratuitas, no arbitrarias, pero sí gratuitas. Es decir, pues, si Dios decide crear un mundo con mayor o menor perfección, tiene suficiente razón para hacerlo por su propia bondad y punto. Es decir, no hace falta un criterio, ¿no? Aún así, en Santo Tomás hay un cierto criterio. Él dice que cuando Dios crea el mundo, Dios crea un mundo en el que están todos los grados de perfección. Pero ojo, cuando dice todos los grados de perfección, no quiere decir que el mundo sea el óptimo ni nada por el estilo, sino que hay criaturas en todos los grados de ser, ¿no? Es decir, criaturas corruptibles, criaturas incorruptibles, criaturas contingentes, criaturas necesarias, criaturas que se dirigen a sí mismas al fin, criaturas que son dirigidas por otro al fin, etcétera, etcétera, que se cumplen, vamos a decir así, todos los grados de ser o todos los grados de perfección, pero a nivel, vamos a decir así, entitativo, es decir, a nivel de lo que son esas sustancias, del tipo de ser que tienen esas sustancias, pero no necesariamente a nivel operativo, porque a nivel operativo, es decir, en sus acciones, las sustancias pueden fallar del fin, pueden alcanzar su fin o no alcanzarlo, porque hay criaturas que obran contingentemente, otras que obran con menor contingencia, otras que obran libremente, etcétera, etcétera. Y dentro de eso, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Es decir, que muchos fines naturales se pueden frustrar por coincidencias fortuitas, por casualidades, por mal uso de la voluntad libre y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el criterio para crear un mundo es decir, bueno, un mundo que contenga todos los grados de perfección y sobre todo que contenga criaturas racionales que sean capaces de alcanzar la felicidad y el fin último, que es la contemplación de Dios y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué criterio adoptaría el Dios de Santo Tomás y no el de Leibniz para crear un mundo? Bueno, un mundo en el que pueda haber criaturas racionales que puedan conocer y amar a Dios. Y de ese mundo que tiene criaturas racionales que pueden conocer y amar a Dios, pues puede tener también una serie de criaturas que pueden fallar respecto del fin y cosas por el estilo. Y ahí, en algún sentido, Dios asume un cierto riesgo de que algunas cosas se frustren y no vayan al fin, y que algunas criaturas racionales se dirijan libremente al fin y otras se alejen libremente del fin y ese tipo de cosas. Pero no hay, vamos a decir así, una totalidad completamente determinada o cerrada que podamos llamar mejor mundo posible, ¿no? Entre otras cosas porque para la concepción de la creación que tiene Santo Tomás es muy diferente de la que tiene Leibniz. Para Leibniz, Dios crea significa Dios calcula el mejor mundo o calcula el mundo posible que ya está completamente determinado en el intelecto divino y Dios lo pone en la existencia. La creación es un tránsito de la posibilidad a la actualidad, es decir, un tránsito de un mundo concebido en el intelecto divino a un mundo existente, concreto, etcétera, ¿no? Pero ese mundo ya está completamente pensado, determinado en su ser y en su obrar, vamos a decir así. Porque Dios crea simplemente poniendo en la existencia ese mundo. En cambio, en Santo Tomás la idea de creación es muy diferente. Él considera que Dios crea participando del acto de ser, es decir, el ser entendido como un acto respecto de cualquier otra formalidad o respecto de cualquier otra perfección que encontremos en la criatura. Y en ese sentido, claro, Dios no se limita simplemente a poner en la existencia unos posibles, sino que constituye incluso la misma posibilidad de las cosas al participarles o al comunicarles el ser. Y estas cosas, una vez que tienen su ser participado, tienen su propio obrar también, que puede ser necesario, puede ser contingente, y que puede ir para un lado, puede ir para el otro, pero no está completamente determinado ya por un designio divino, ¿no? Es decir, de hecho, el plan divino para Santo Tomás es contemporáneo con el despliegue de la creación, porque Dios está presente en cada instante del tiempo, y cada instante del tiempo está presente en la eternidad de Dios, y de alguna manera el plan divino se determina, ¿no?, a medida que la criatura contingente o libremente va obrando de una forma
o de otra. Siempre todo sostenido en el ser por Dios y todo lo que hay en la línea del bien querido por Dios y lo que hay en la línea del mal permitido por Él, pero no es una especie de totalidad determinada que Dios pone en la existencia, ¿no? No sé si se entiende la diferencia. Claro, o sea, sería más una creación más dinámica, podríamos decir, quizás, en el caso de Tomás. Más, Bueno, o sea, bueno, en el sentido no sé de que si no es... contrapondría a eso estático-dinámico, porque las mónadas del Leibniz son bastante dinámicas, ¿no? Lo que pasa es que el dinamismo de las mónadas ya está determinado por su propia naturaleza en el más mínimo detalle. Y en Santo Tomás no es así. Es decir, las cosas tienen una naturaleza, pero esa naturaleza es común. O sea, todos los perros tienen la misma forma de perro, todos los hombres la misma forma de hombre, pero luego cada uno hace una cosa diferente. En Leibniz, cada sustancia es prácticamente una especie de esencia única, ¿no? Aunque nosotros podamos pensarlas como universales, como algo común, eso es porque olvidamos diferencias, vamos a decir así. Leibniz en ese sentido es un poquito nominalista, ¿no? Entonces, la diferencia no es lo estático o lo dinámico, sino lo completamente determinado de su propia posibilidad o lo que está abierto realmente a posibilidades alternativas desde sí mismo, ¿no? Vale, o sea, Dios para Tomás está más en plan, vamos a ver qué va pasando, ¿no? O sea, no es en plan... Ojo que esa es mi interpretación, luego vendrá algún bañesiano que dirá que no, que todo está predeterminado por el decreto divino y qué sé yo, pero para mí eso es una interpretación completamente equivocada, ¿no? Es decir, yo creo que Santo Tomás tiene una conciencia muy fuerte de la eternidad de Dios, es decir, que Dios está completamente fuera del tiempo, ¿no? Y que en ese sentido la presciencia no es un plan que Dios prescribe de antemano, ¿no? y decreta, ¿no? Sino que la presciencia se funda en la presencialidad, es decir, que Dios tiene presente en su eternidad todo el decurso del tiempo, todos los instantes del tiempo, ¿no? Y algunas cosas ha querido que sucedan contingentemente y otras ha querido que sucedan necesariamente, y las que ha querido que sucedan contingentemente, pues él, vamos a decir así, está abierto o corre el riesgo de que salgan de una forma o de otra, lo que pasa que tiene la certeza absoluta desde toda la eternidad de que sucede una cosa o sucede la otra porque lo ve en su eterno presente, ¿no? Eso es lo que yo interpreto que dice Santo Tomás. A lo mejor alguno me quiere corregir, pero no sé. Yo siempre lo he leído así también, siempre me ha parecido, de hecho, la manera como él aborda el problema del mal me parece que cuadra muy bien con eso, porque es en plan, bueno, Dios permite que pase el mal y luego a partir de ahí como que, o sea, toma el riesgo de permitir eso para a partir de ahí sacar algo mejor, pero no es que lo permite previamente para conseguir esa cosa otra que no sé qué, sino que simplemente lo permite y dice, vale, pues ahora con esto ya veréis vosotros lo que voy a conseguir sacar de aquí, ¿no? Eso es. El mal es una ocasión para la obtención de ciertos bienes, pero no es un medio, no es una condición sine qua non o algo por el estilo, ¿no? Bueno, yo lo interpreto así, pero ya sé que hay gente que no.